Estamos estudiando en nuestros cultos de los domingos acerca de la venida de Cristo. Estamos hablando una serie de predicaciones que todas tienen que ver con lo mismo, con la venida de Cristo, tocando diferentes temas, preparando a la iglesia para ese encuentro con Cristo. Usted es la iglesia de Cristo y queremos que usted se vaya con el Señor. ¿En el primer viaje o en el segundo viaje? ¿En cuál quiere irse? Más vale, porque el segundo es más difícil. Tiene un costo el segundo, es más caro. Bueno, entonces usted tiene que estar preparado para irse en el primer viaje. Este día en una charla un hermano me pregunta, pero ¿y qué pasa con la gracia de Dios? Si yo estoy en pecado y viene el Señor, la gracia de Dios no me cubre. Y aquí hay un tema interesante. El Señor dijo, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. La gracia del Señor no es licencia para pecar. Quiero aclararle a todos, no es licencia para pecar. Que usted, porque está la gracia del Señor, puede pecar con licencia, total, Dios te perdona. Ese es un mensaje de los tibios. ¿Y qué pasa con los tibios? Los vomitaré de mi boca. Los tibios se quedan, así que usted tiene que saber que todos los tibios se quedan y los que predican el mensaje de tibio se quedan y los que creen el mensaje de tibio se quedan. Así que si usted quiere licencia para pecar, póngase del otro bando. El camino ancho es para los que quieren licencia para pecar. El camino angosto es para los que buscan la santidad. Amén. Si usted quiere tener garantía de salvación, tiene que caminar en el camino de santidad. Y ahí sí hay garantía de salvación en el camino de la santidad. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, que el Señor viene como ladrón en la noche. El título de este mensaje es Como ladrón en la noche, ¿no? Hay una película en los años 70 que se hizo Como ladrón en la noche. Hicieron 4 series de esa película, muy linda. Si usted no la vio, búsquela, por allí en internet está. Así que es una película que habla de la venida de Cristo y hablando del cumplimiento de las profecías, de todas las profecías que hablan justamente de la venida de Cristo, ¿no? Muy bien, pero esta película se sacó de la Biblia y nosotros tenemos el original, que es la Biblia, de la cual nosotros tenemos que extraer las enseñanzas bíblicas para nuestra vida y para poder seguir lo que el Señor dice y estar atento a los acontecimientos que han de venir. Alabado sea el Señor. Estamos en la etapa de los tiempos peligrosos, por lo cual estos tiempos son peligrosos en muchas medidas y dentro de los peligros que existen van a existir peligros doctrinales en donde va a haber gente que va a decir que Cristo ya vino. ¿Me entiende? ¿Y quiénes son esos que dicen que Cristo ya vino? Los testigos de Jehová, hermano, para que si no sabe de los problemas doctrinales, los testigos de Jehová dicen que Cristo ya vino y que ahora estamos viviendo el tiempo de la gran tribulación. Entonces va a haber gente que va a decir que Cristo ya vino, pero Cristo no vino porque la iglesia no fue arrebatada. Entonces usted tiene que entender que si Cristo viene, la iglesia es arrebatada y se encuentra con Cristo en el cielo. Entonces ese acontecimiento va a ser mundial, no va a ser local, no va a ser de un grupo, no va a ser de una iglesia sola. Algunos dicen que ellos solos son salvos. Es mentira, porque la salvación va a ser de todos los que creen en Cristo, no importa la religión que tenga. Si cree en Cristo y está en santidad, se va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Pero no importa a qué iglesia usted pertenece, lo importante es que usted crea en Cristo con todo su corazón, esté convertido, que es la señal que tiene que haber de conversión en su vida, y vivir en santidad, y usted se va con el Señor cuando Él venga. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que entender que es un tiempo de mucha confusión religiosa, donde el Señor habló, el próximo culto que hable de esto no va a ser en Semana Santa, sino en la próxima semana. Voy a hablar específicamente de los falsos profetas y voy a hablar del tiempo que se viene y la predicación que van a predicar los falsos profetas. Y cuando usted escuche esos temas va a darse cuenta que es lo que estamos escuchando hoy en día de muchos profetas y muchos llamados apóstoles, pseudoapóstoles, justamente son los que predican estos temas que hoy estamos hablando, que en la Biblia están escritos hace 2000 años, pero hoy se están
viendo claramente cómo estos temas tienen mucho que ver. La famosa teología de la prosperidad tiene que ver con los tiempos finales, porque ya estaba escrito, harán mercadería de vosotros, y lo cual significa que todo va a pasar por el tema de la plata, y allí es donde hoy estamos viviendo esta circunstancia. Eso lo vamos a escuchar después de Semana Santa, el domingo siguiente vamos a hablar de ese tema. Hoy voy a hablar de cómo ladrón en la noche. Tenemos guerra, hambre, peste y pestilencia, otros los tiempos que tenemos peligrosos, porque no solo si la pandemia fue brava, ¿cuántos sufrieron en la pandemia? A ver, ¿cuánto les costó el encierro? ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuántos se enfermaron de COVID? Bueno, ¿cuántos quedaron con secuelas de COVID? Bueno, varias personas pasaron situaciones muy difíciles y otros partieron con el Señor. Pero esto es principio de dolores, van a venir pestes peores que estas, y donde van a producir muerte, va a producir hambre, va a producir destrucción, lo cual esto es parte de las señales del tiempo final. Y cuando veamos que estas señales comienzan a suceder, entonces la iglesia tiene que estar erguida y con la cabeza levantada, porque el Redentor viene pronto. Amén. Así que usted no tiene que estar ni triste ni amargado, sino todo lo contrario, pedir que el Señor le cubra con su sangre preciosa y que lo cubra con su presencia para que usted ninguna plaga toque su morada. Amén. Amén. Usted tiene que clamar porque no solo va a haber una, va a haber varias plagas que van a venir sobre la tierra y plagas aún inventadas por los hombres para crear temor, porque es necesario que se imponga lo que se va a llamar esa Agenda 2030, y esa Agenda 2030 se va a imponer a través del temor en las personas. Entonces se tiene que generar el nuevo orden mundial en el mundo entero, y para que eso genere y la gente lo acepte, tiene que haber mucho miedo y mucho temor. Por eso van a crear pestes inventadas por los hombres para traer destrucción y miedo y encierro a la gente y hambre, porque va a haber problemas con los alimentos y nosotros tenemos que estar preparados para estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuánto almacén tiene usted de alimentos guardado? A ver, ¿cuánta agua potable tiene guardada? Porque hablamos de estas cosas pero no hacemos nada. Hermano, póngase en serio, porque cuando esto suceda no va a haber tiempo de guardar ni tiempo de comprar, porque la gente se va a rotar en los hipermercados y los va a vaciar para poder almacenar alimentos. Así que todo alimento no perecedero, si usted tiene reserva, guárdelo. Va a ser mejor el alimento que la plata, porque cuando la plata no exista más, ¿dónde la va a guardar? Cuando no tenga dónde guardar en los bancos, porque no pueda ponerse una cuenta bancaria, porque le van a exigir para tener cuenta bancaria, va a tener que tener la marca. ¿Dónde va a guardar el dinero? Entonces, todo alimento que usted pueda almacenar y guardar, guárdelo, porque va a ser para preservación de vida. Arrancamos. En primer lugar, allí en segunda de Pedro capítulo 3, vamos a leer versículos del 2 al 8, dice así: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. A veces muchas personas tienen como que Cristo no viene nunca, y algunos dicen: pero yo desde que soy chico escucho ese mensaje y las cosas siguen exactamente iguales. ¿Cuántas veces escucharon esa expresión de algún no cristiano, algún familiar, alguna persona que no quiere creer? Esta es una expresión muy común, y dice la Biblia que vendrán tiempos burladores, gente burladora que se va a burlar de nuestra creencia, de poder creer. Pero mejor estar creyendo en el Señor y estar preparados que estar desapercibidos.
La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ya lo vamos a estar leyendo eso. Pero en su venida, cuando Él venga, muchos van a ser sorprendidos de su venida. Muchos va a venir de repente para algunos, va a venir como un rayo del cielo que va a caer, porque no van a estar apercibidos, porque no están mirando las señales que ya están presentes en medio nuestro. Nosotros tenemos que estar atentos a las palabras dadas por los profetas, los apóstoles y por el Señor Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que hoy más que nunca tenemos que rever la profecía de los tiempos finales. Tenemos que estar leyendo, y no por nada su pastor está apuntando este tema para que estemos atentos a las señales, los acontecimientos finales, lo que está profetizado, lo que va a venir. Lo importante es que usted esté preparado para el encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y si usted no quiere estar preparado, lo importante es que esté preparado para saber lo que va a pasar después que venga el Señor. Porque también tiene que estar preparado para eso. Entonces, cuando usted de repente en una víscera de ojo desaparezca media iglesia y usted diga, uy, me quedé. Usted tiene que estar preparado para lo que va a pasar. Así que ojalá que todavía algunos mensajes queden grabados en internet para que usted diga, a ver qué es lo que había dicho el pastor, que yo estaba justo chateando, pensando que se me quemaba la comida, pensando en que no había hecho esto y no presté atención. Bueno, allí va a poder revisar todo y escuchar de vuelta e ir a la Biblia y leer de vuelta y va a decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, usted tiene que saber qué hago o qué va a hacer cuando estas cosas pasen. Lo importante es entender que esto está profetizado desde hace muchísimos años, no solo desde Jesucristo, sino muchos profetas antes de Cristo profetizaron los tiempos finales. Joel profetizó los tiempos finales, Isaías profetizó los tiempos finales, Jeremías profetizó los tiempos finales, hablando de lo que iba a venir en los tiempos finales. Nosotros tenemos que estar simplemente preparados y estar observando atentamente a Israel y todo lo que pasa en su entorno de Israel. No es por nada que el presidente Trump está haciendo todas estas medidas que está tomando, porque una de las economías que tiene que caer en el mundo es la economía de Estados Unidos. La economía del dólar tiene que caer de una forma u otra. Así que no apueste tanto al dólar, porque tal vez pierda en esa apuesta al dólar. Porque la economía de Estados Unidos tiene que caer, porque la economía que va a resurgir va a ser la economía europea, con el euro y posiblemente unida con la economía asiática, y las medidas que está tomando Trump, se está echando todo el mundo de la economía en contra. Y una de las cosas que va a pasar son que esto tiene que suceder para que se pueda generar ese mercado común europeo, levantarse de vuelta con una moneda única, y en esa moneda única es donde ya está marcando las señales de la venida del anticristo en la puerta del escenario. Jesús dijo así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué dijo esa palabra el Señor? Ese texto es para evangelizar, lo usamos para evangelizar, pero es para evangelizar porque es un texto de los últimos tiempos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y eso habla la iglesia del tiempo final, que tiene que dejar entrar a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia del tiempo final, de tanta frialdad y de tanta estructura, dejó a Cristo fuera. Y Cristo está llamando a la puerta, muchachos, déjenme entrar. Cristo tiene que ser el centro de la iglesia, el centro de nuestra adoración y el centro de nuestro servicio. Y nosotros tenemos que estar cada día más enamorados de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que habla de los tiempos, vendrán tiempos burladores, eso lo vamos a retocar bien en el próximo culto que toquemos estos temas, donde va a haber muchísimo movimiento espiritual, donde mucha gente se va a apartar del Señor. Mucha gente se va a apartar del Señor. Hoy en día es muy difícil ver creyentes constantes y creyentes fieles. La mayoría de los creyentes pasa por las iglesias y nos encontramos con situaciones de por cualquier pavada mínima se cambian de iglesia y van rotando de iglesia en iglesia, pero jamás afirman sus pies en Cristo Jesús. En la época de mi niñez, las personas eran parte del mobiliario del templo, así que se contaban como si fuera parte de las sillas, se contaban porque eran inamovibles. ¿Me entiendes? Los creyentes eran fieles hasta la muerte y fieles en su asiento. Se sentaban en el mismo asiento hasta el día que morían. Así de fieles éramos. Ahora, bueno,
ni se sientan, no alcanzan ni a calentar el asiento y ya se cambiaron de iglesia, 2 o 3 cultitos ya se van y así les gusta vivir del show. Hermano querido, en el último tiempo va a haber mucho show. Usted va a elegir o quiere vivir del show o quiere vivir de la palabra. Y si quiere vivir de la palabra, tiene que entender que Dios va a buscar a los que velan, los que oran y los que permanecen en su palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces no es para los shows, no es para el show. Es para los que velan, oran y permanecen en la palabra y sirven al Señor. Y eso significa persona estructurada en la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. En otras palabras, discípulos. Los otros no son discípulos. Los otros son asistentes. Usted tiene que ser discípulo del Señor. Esa es la idea para que pueda entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Personas que se burlan de los que estamos esperando. Tenemos que tener en cuenta que el mundo antiguo fue destruido por el agua, dice la Biblia. Por lo cual, si Dios no perdonó al mundo antiguo y preparó un juicio, que el juicio del arca de Noé con todo el diluvio, sucedió en el mundo antiguo, pero el mundo moderno va a ser destruido por el fuego. Por el fuego. Mire, este fuego que va a venir no lo explica exactamente la Biblia, pero sí dice que los cielos arderán, dice, y serán quemados, dice, y se correrán como un velo. La Biblia menciona que los elementos ardiendo se fundirán y todo lo que vemos se destruirá por el fuego. Y uno se tiene que poner a pensar qué va a suceder esto y si esto realmente va a ser un cataclismo mundial. Y si esto realmente va a ser una guerra mundial. Hoy estamos a punto de muchos locos presidentes con el dedito en el botón rojo esperando una guerra mundial. Y la guerra mundial ya no va a ser una guerra de soldados, sino que va a ser una guerra atómica. Y cuando esto suceda, si esto llega a suceder, una guerra del tipo atómica, esto que estamos leyendo en la palabra del Señor se va a cumplir literalmente. Porque las bombas caerán, ¿me entiende? Y van a ser destruidas, las potencias van a ser destruidas, ¿me entiende? Y esto puede suceder literalmente en que el fuego consuma todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros estamos tocando. Entonces nosotros tenemos que entender que está profetizado en la Biblia. Cuando esto se profetizó ni existían las armas de ese nivel mundial, no existían ese tipo de armamento, no existía algo que pudiese quemar la tierra simultáneamente, no existían amenazas mundiales en todos lados. Pero sin embargo, esto estaba escrito proféticamente que esto iba a pasar. Amén. Nosotros tenemos que estar esperando que estas cosas sucedan en algún momento porque ya están profetizadas. Dice versículo 8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Es decir que el Señor dice, bueno, hasta ahora estamos esperando con todas las señales y está faltando poco, ya hemos cumplido 2000 años, ¿me entiende? Más la edad de Cristo, 2033, es decir que en el 2033 cumpliríamos 2000 años, 2 días. 2 días. Y si el Señor decidiera, bueno, esperamos un día más, bueno, para el Señor un día es como 1000 años. Así que usted tiene que tener paciencia y estar preparado porque nadie, absolutamente nadie sabe cuál es el día ni cuál es la hora. Solo el Señor en su santa misericordia, ni siquiera los santos ángeles del cielo. Segundo punto, el Señor no tarda su promesa. Versículo 9 al 13 dice así, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que la paciencia del Señor es para salvación. Así que si el Señor todavía no ha venido, es porque está esperando que todos se salven. Amén. Que todos se salven. Nosotros necesitamos entender que el Señor quiere que este último tiempo prediquemos el mensaje de Jesucristo y prediquemos de su venida.
prediquemos de su venida, para que le demos la oportunidad a la gente de arrepentirse, de convertirse a Dios y de estar a cuenta con Dios a tiempo, para que puedan irse con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo sería que toda tu familia se pueda ir con el Señor. Qué lindo sería que tu esposa o tu esposo se vaya con el Señor. Que tú estés en una cama y los dos se vayan con el Señor. Amén. Qué lindo sería que tus hijos se vayan con el Señor. Pero muchas de nuestras familias no están viviendo en el orden de Dios. Muchas de nuestras familias no están viviendo en santidad. Muchas de nuestras familias, a algunos no les interesa para nada las cosas de Dios. No tienen tiempo para las cosas de Dios. Entonces lo lamentablemente es que su entendimiento no se ha abierto para entender que estamos en el tiempo final. Y nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios para darle la oportunidad de convertirse, la oportunidad de acercarse al Señor. Amén. En esa oportunidad de acercarse al Señor tenemos que también hablarle de la búsqueda de Dios y también que sepan qué va a pasar si ellos no se van. Tienen que saber qué puede pasar si ellos no se van. Ahora bien, nosotros estamos hoy firmes en el Señor esperando su venida, pero si en el camino al encuentro con el Señor tu aceite se te acaba, ¿entendés? Tu aceite se te acaba porque no buscas el aceite de Dios, del Espíritu Santo. Si en ese encuentro se te acaba el aceite, por ahí tú estás muy confiado de que te vas con el Señor y cuando suene la trompeta vas a decir convídenme aceite y nadie te va a convidar aceite ese día. ¿Entiendes? Así que nadie te puede dar del Señor si tú no buscas del Señor. ¿Entiendes cómo es el tema? Entonces nosotros tenemos que estar preparados hasta el último día de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Como ladrón en la noche. Esta imagen que nos muestra la Biblia, que Él vendrá como ladrón en la noche para encontrarse, para de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Un ladrón viene y cuando tú no lo esperás. Si tú lo estás esperando, parece que estás toda la noche de guardia y esa noche no viene. He estado toda la noche de guardia, como 2 semanas de guardia y no vino ninguna de esas noches. Tenía ganas de que viniera, pero no vino el ladrón. ¿Me entiendes? Pero va a venir cuando vos no lo esperás. Justo el día que dijiste, bueno, hoy me relajo, ahí llegó. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor lo que quería es que estuviésemos preparados. Voy a pedir al hermano Cipriano que lea, por favor, Mateo 24 del 36 al 51. Mateo 24 del 36 al 51.
Qué palabra, ¿no? Allí, vendrá a la hora que éste no espera. Y aún habla de un siervo fiel que estará alimentando la casa a su tiempo, al cual el Señor lo va a honrar. Pero va a haber un siervo negligente, y eso de siervo está hablando de pastores, de líderes espirituales, el cual va a decir: el Señor no viene más. Y va a comenzar a emborracharse y a comer y a golpear a sus consiervos, y esa persona va a tocarle, a crujir sus dientes en el infierno. Interesante ver esta historia, porque esta historia justamente nos habla de estar velando y estar preparado, porque no sabemos cuándo va a ser ese día. Vuelve a repetir la idea de la destrucción masiva en el fuego, el texto que leímos de Pedro. Vuelve a repetir los elementos ardientes se fundirán. Vuelve a repetir esto: debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando la venida del Señor. Nadie sabe cuándo va a ser ese día, ni los santos ángeles, sino que de repente Dios Padre decide que llegó la hora, y cuando Dios Padre decide que llegó la hora, envía a su Hijo a buscar a su iglesia. Amén. Cuando Él venga en las nubes, dice la Biblia, vendrá, y allí va a haber un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Dice así: tenemos que estar apresurándonos para su venida, otra expresión que aparece acá. Esto significa vivir con los ojos puestos en la venida de Cristo. Es decir, no tantos planes ni proyectos humanos, ni tantos planes que tengan que ver con esta tierra, sino planes que tengan que ver con el cielo, haciendo tesoros en los cielos allí en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Tenemos que estar predicando el Evangelio a toda criatura, y esta tiene que ser la misión de la iglesia, y cada uno de nosotros tiene que estar concentrado en esto, en predicar a Cristo. Al llegar a sus casas, usted tiene que entender que este mensaje no es solo para este púlpito, sino que este mensaje tiene que trascender y llegar a su casa, y usted en su casa tiene que observar a su familia, a su hogar, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus parientes, y cuando esté sentado en la mesa comiendo con ellos, usted tiene que mirar y darse cuenta: si el Señor viniera ahora, ¿cuántos de los que están acá se quedarían? ¿Y qué les pasaría si se quedarían? Entonces usted tiene que entender que Dios va a usar su vida para predicar el Evangelio, para hablarles, para exhortarlos, para animarlos, para invitarlos a que busquen al Señor. Y esa expresión de sus labios, Dios va a usar sus labios. Así que no se preocupe por saber mucho, simplemente hable lo que salga de su corazón para invitar a la gente a que venga a conocer a Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Dice: nosotros estamos en la espera de cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Después que pase todo el cataclismo y venga el Señor y comience lo que se va a llamar el milenio, Dios va a hacer una reconstrucción total de toda la tierra, cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. De eso está hablando ese texto. En tercer lugar, nuestro estado espiritual. ¿Cómo tiene que estar nuestro estado espiritual? Justamente para saber que nos vamos con el Señor. Amén. ¿Cómo tiene que estar nuestro estado espiritual? Para saber que si el Señor viene, tenemos la certeza de que nos vamos con el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Mire, yo quiero irme con el Señor y espero irme. Y no es que hay una gran duda o incertidumbre o que no hay seguridad de la salvación. Sí hay seguridad de la salvación. Primera de Pedro capítulo 1, de versículo 8 en adelante, nos habla allí que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, nos dará una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Así que ¿hay seguridad de salvación? Por supuesto que la hay, pero tenemos que tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Bueno, todas estas cosas tienen que estar en un cristiano, y si estas cosas están en tu vida, entonces el cielo se te abre las puertas de par en par y te van a dar la bienvenida en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si estas cosas no están en abundancia en tu vida y no abundan, entonces eres un ciego, desventurado, miserable y mentiroso. ¿Entiendes? Por eso, si las cosas están en tu vida y abundan, el cielo te va a abrir las puertas de par en par. Alabado sea el Señor. ¿Cómo tiene que estar nuestro estado espiritual? Versículo 14 al 18 de 2 de Pedro 3, por supuesto. Dice: por lo cual, oh amado, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha,
irreprensibles en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Que nos encuentre así, irreprensibles y sin manchas y santos. Amén. Irreprensibles, sin mancha y santos. ¿Cómo se logra eso? De una forma muy sencilla, llevando cuentas cortas. Amén. ¿Qué significa cuentas cortas? Cada día hay que limpiar el alma. Cada día hay que meditar en la palabra y reconciliarse con el Señor. No tener enojo, no tener deudas, no tener rencores, no tener cosas guardadas, no tener pecado que decir mañana arreglo, no. A cuentas cortas, cuentas cortas. Cada día usted tiene que estar al día con el Señor. Amén. Cada noche hay una práctica que tenemos que hacer. Cada noche usted tiene que limpiar su alma, pedir perdón, reconciliarse con el Señor y estar preparado porque no sabe si al otro día usted se despierta. Así que si usted se fuera ese día, esa noche, usted tiene que saber que se va con el Señor porque se puso a cuenta. Y cada mañana que se levanta, usted tiene que darle gracias a Dios porque te dio la oportunidad de abrir los ojos y de poder vivir un día más. Y ese día tenés que pedirle al Señor que te guíe tus pasos para no pecar contra Dios, que guarde tu corazón, que no tengas rencor, que puedas perdonar y que puedas mantener tu vida limpia. Si usted tiene las cuentas cortas, usted tiene seguridad de que cuando venga y se escuche la trompeta, usted se va con el Señor. Amén. No hay incertidumbre en este aspecto, pero aquella persona que se relaja en el pecado, que vive en adulterio, que vive en fornicación, que vive con su vida sucia, entonces ¿qué garantía le puedo dar? Ninguna garantía le puedo dar, porque la Biblia tampoco te da ninguna garantía. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Así que no hay garantía para los que abandonan el Evangelio, no hay garantía para los que dejan de congregarse, no hay garantía para aquellos que quieren persistir, vivir en el pecado y en el error. No hay garantía para ellos, aunque hay otro Evangelio más económico, más barato, si usted quiere está en oferta. Pero yo no lo tengo en este mercado, ¿eh? Vaya otro. Muy bien. Nos tiene que encontrar el Señor sin mancha, irreprensible y en paz, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para su venida. Los consejos que nos da el apóstol Pedro en este lugar. La paciencia del Señor es para salvación. El Señor quiere que la mayor cantidad de gente entre. Y en esa mayor cantidad de gente no solo estamos nosotros y nuestro núcleo familiar. Dios está pensando en las naciones no alcanzadas. Está pensando en los lugares que el mensaje no ha llegado. En los pueblos, en los parajes donde no ha llegado. Entonces necesitamos un despertar al Evangelio que movilice nuestras vidas para llevar el mensaje de salvación a lugares que aún no ha llegado la palabra del Señor. Nosotros estamos rodeados de iglesias. Si usted mira, da la vuelta a la manzana, encuentra iglesias por todos lados. Encuentra emisoras que te predican de Cristo. Encuentra mensajes por televisión, por todas partes. Pero hay lugares donde la palabra no llega, no ha alcanzado a las personas. Y a esos lugares tenemos que esforzarnos para que esa palabra llegue. Así que cuando usted viaja, cuando usted se mueve, cuando usted se moviliza, tiene que aprovechar de predicar la palabra del Señor. Cuando Dios lo lleva a un lugar, lo lleva a pasear a otro lugar, usted no crea que anda de paseo, usted anda de comisión. ¿Entiende? De comisión. ¿Quién lo está comisionando? El Señor lo está comisionando. Para que usted donde vaya, lleve el mensaje de Dios y comparta el mensaje de Cristo. Y cuando usted haga un viaje, tiene que sentirse satisfecho en que usted compartió la palabra del Señor. Entonces siéntase que ha cumplido su objetivo. Amén. Alabado sea el Señor. Más allá de que descanse, que tome sus vacaciones, lo que sea, pero siéntase que cumple su objetivo cuando usted pudo hablarle de Cristo a alguna persona en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener cuidado del tiempo de confusión.
Porque si hay algo que el diablo no puede evitar que el Señor venga. Esto el diablo no puede hacerlo, no puede frenar los tiempos finales. No puede evitar, ¿me entiende?, que los acontecimientos profetizados que ya están escritos en la Biblia, no puede evitar nada de lo que ya está profetizado. Todo lo que está profetizado va a suceder. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Todo se cumplirá. El diablo, por más fuerza y poder que crea que tiene, hermano querido, no puede cambiar ni una jota de la Biblia, de lo que está escrito. Así que nosotros tenemos la certeza de que todo lo que está escrito en la Biblia, todo se va a cumplir. Amén. Pero si algo puede hacer el diablo, es adormecer tu alma. Si algo puede hacer el diablo, es evitar que tú estés a cuenta con el Señor. Si algo puede hacer el diablo, es enfriar tu vida, llenando tu cabeza de basura, llenando tu cabeza de los placeres de este mundo, llenando tu cabeza y tu corazón de la ansiedad de este mundo, del conflicto de este mundo, de mirar las noticias de este mundo y vivir afligido de este mundo, no entendiendo los tiempos finales. Si el diablo logra eso, confunde tu alma, confunde tu vida. Y eso es lo que el diablo puede hacer. Y eso se va a encargar. Por eso va a venir un tiempo sumamente peligroso para la iglesia de Cristo. Un tiempo de confusión religiosa y espiritual. Y un tiempo de escandalización, donde la gente se va a escandalizar de la iglesia, hermano. Y cuando esto pase, muchos van a criticar a la iglesia por los escándalos que van a haber dentro de las iglesias. Porque la Biblia dice, no eran de los nuestros, pero estaban con nosotros. Pero para que el mundo sepa que no eran de los nuestros, se han manifestado, y allí habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se va a meter dentro de las iglesias y va a provocar escándalos, personas corruptas de entendimiento, personas perversas sexualmente, perversas en sus emociones, que van a usar a las personas, abusar de las personas, van a ver cosas horribles dentro de la iglesia. Y usted tal vez va a estar metido dentro de la iglesia. Roguemos al Señor para que la iglesia se mantenga limpia. Amén. Pero cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia en general. Entonces, esto va a suceder. ¿Para qué va a suceder? Para que se manifieste que no eran de nosotros. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo el que habla de Dios le pertenece a Dios. ¿Entiende? Y el gran problema de la sociedad actual, de la iglesia actual, es la ignorancia de la palabra. La iglesia, al ser ignorante de la palabra, no sabe discernir entre el bien y el mal. No sabe distinguir un mensaje, una predicación carnal de una predicación espiritual o bíblica. No sabe distinguir de la verdad de la mentira. Este es el gran problema que hoy existe en la sociedad actual, en la iglesia actual. Por lo cual el diablo se va a encargar de engañar, de atrofiar, de escandalizar, de ensuciar. Aún van a venir corrientes satánicas, meterse en las iglesias para simplemente generar escándalos. Simplemente eso, la idea es ensuciar a la iglesia para destruir a la iglesia. Si logra el diablo destruir a la iglesia, entonces el diablo va a frenar la evangelización mundial. No puede evitar que Cristo venga, pero lo que quiere hacer es frenar a la iglesia. Ese es el plan satánico. Escuchamos textos de la Biblia, por favor, María Inés. El texto 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11.
Gloria al Señor. Él vendrá como ladrón en la noche para los que están durmiendo, pero para los que velamos vendrá como el esposo amado. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Es decir, que usted va a saber cuando Él está llegando, porque el Señor va a anunciarlo a su iglesia y su iglesia va a estar esperándolo. Leemos el último pasaje, así Ezequiel, por favor, 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Muy bien. Ese inicuo es el anticristo. Pero antes de que aparezca el anticristo, que va a ser en la gran tribulación, va a aparecer el espíritu del anticristo, es decir, que va a haber mucha imitación de la acción del anticristo, tratando de engañar con poderes engañosos, aun si fuese posible, a los escogidos de Dios. Así que usted y yo tenemos que velar y rogarle al Señor que el Señor nos abra los ojos para saber distinguir a qué reino pertenecen las personas. Amén. Pero no es muy difícil. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Usted solo tiene que no solo escuchar a la persona, sino tiene que mirar a la persona, qué es lo que hace y cómo es su conducta. ¿Me entiende? Y allí distingue el bien del mal. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Así que ni siquiera a mí me crea. Observe y critique mi vida para saber si realmente soy digno de predicarle lo que le predico. ¿Me entiende? La Biblia dice que ni siquiera si viene un mensaje de un ángel del cielo hablando cosas diferentes, no lo creáis, dice la Biblia. Porque es maldito el que habla cosas distintas. Por lo cual nosotros tenemos que entender que este es el tiempo difícil que la iglesia va a pasar y lo tiene que atravesar, pero juntamente con este tiempo va a crear un tiempo de apostasía, en donde muchas personas van a volverse para atrás y van a dejar su fe en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que predicar que estamos viviendo el tiempo donde más tiene que estar encendida la lámpara de la iglesia. Amén. Usted y yo somos la lámpara de la iglesia. Y tenemos que esforzarnos para predicar un evangelio santo, un evangelio puro y para vivir una vida transparente que agrade al Señor. Alabado sea el Señor. Debemos estar atentos a las Escrituras, firmes en la doctrina para no ser confundidos ni engañados. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es el consejo que nos da Pedro. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, debemos velar y orar y estar atentos a las profecías que van a estar viniendo. Velar y orar. Así como el padre de familia vela, entonces tenemos que velar y orar para estar atentos y que nada de esto nos sorprenda. En segundo lugar, debemos estar firmes en la doctrina y no dejarnos engañar. Entender que van a venir mucho engaño y usted va a tener que discernir cuál es la mentira y cuál es la verdad. Incluso van a haber engaños en donde van a haber poderes respaldados por poderes milagrosos. Y dice la Biblia, van a hacer descender fuego del cielo. Y ahí es donde usted va a estar allí, donde va a tener que darse cuenta si ese poder es de Dios o no es de Dios. Distinguirlo, distinguir la doctrina. Debemos vivir en orden y vivir en santidad, en obediencia a la palabra del Señor y esforzándonos para predicar el Evangelio. Amén. Y finalmente el Señor tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Por lo cual nos está dando tiempo, ese tiempo, así como Noé, de repente quedó el arca abierta una semana más y no sabía por qué no se cerraba la puerta. ¿Y sabe que estaba esperando Dios? Que alguno se arrepintiera. Y ninguno se arrepintió. Solo Noé y su familia entraron en el arca. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, por favor. El despertar de la iglesia de Cristo de último tiempo, hermano,
Los hijos de Dios van a ser hijos de luz. Usted va a ser un hijo de luz. Su rostro va a resplandecer. Usted va a vestirse con vestiduras blancas, resplandecientes. Y eso es lo que el Señor quiere, que hoy, en este tiempo, usted sea un luminar. Usted sea una lumbrera donde enseñe el camino del Señor a la sociedad donde está. Tal vez usted está compartiendo con gente que está en las drogas. Hábleles de Dios. Tal vez estás en un trabajo donde la gente es atea. Hábleles de Dios. Tal vez estás en un lugar donde tus clientes son gente que no conoce a Dios. Hábleles de Dios. Utilice la oportunidad. Lleve tratados. Lleve algo que hable de Dios. Haga que la gente conozca el mensaje de Dios. Imagínense que usted entre al cielo y así en el cielo llegue una persona que usted le habló de Dios. ¿Me entiende? Que esté esperándolo así en el cielo y que le dé las gracias. Gracias porque me hablaste de Dios. Cuando venga el Señor va a ser un arrebatamiento así. Pero este tiempo previo es el tiempo más glorioso de la iglesia. Su rostro va a brillar. Sus manos se van a llenar de milagros. Porque Dios va a usar a la iglesia así como usó a la iglesia primitiva. Gente que tal vez no daba nada, pero resucitaba muertos. Gente que estaba allí y oraba y Dios hacía milagros. Eso es lo que va a hacer Dios con la iglesia. Pero cuando te hablo de la iglesia, te hablo de que Dios va a usar tu vida, va a usar tu conocimiento, va a usar tu boca, va a usar tu alma, va a usar tus manos para sanar, para echar fuera demonios. Iglesia, levántate y resplandece. Le voy a pedir a todos que levanten sus manos al cielo, para que sus manos se llenen de gloria. El Señor está acá. El Señor está acá. Él quiere ungir tu cabeza con aceite, llenar tus manos de gloria. Sacude el polvo del pecado que te rodea. No dejes que te inunde tu alma. Sacude el desánimo que te rodea. Llénate de la gloria del Señor, porque la gloria del Señor quiere reposar sobre ti. Espíritu Santo, en este tiempo levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia, levanta a los niños, Señor, a los jóvenes. Levanta a los ancianos, dale sueños, dale visiones. Derrama del Espíritu Santo como está profetizado en el libro de Joel. Derrama tu gloria sobre tu iglesia. Señor, llénanos de tu gloria. Haz arder nuestra alma en tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo haga arder nuestros corazones dentro nuestro, Dios. Llénanos de tu poder, oh Dios. Llénanos de tu poder. Llena tu iglesia del poder de lo alto, Dios. Que prediquemos un mensaje sano, un mensaje santo, un mensaje puro, Dios. Que advirtamos a la sociedad que Cristo viene pronto. Te lo rogamos, Dios. Usa, Señor, a todos, hasta a los niños, Señor, úsalos. Usa a los niños para predicar el Evangelio. Usa, Señor, a los jóvenes, a los ancianos, Señor. Donde quiera que entremos, podamos abrir nuestra boca y tú la llenes de palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora agarre la mano de esa persona que está al lado suyo. Agárrelo de la mano. Que se llene de Dios. Que nadie se quede de la iglesia, hermano. Porque si el Señor nos está hablando estas palabras, es para que nadie se quede, para que nadie se quede. Alabado sea el Señor. Señor, llena a tu pueblo del fuego de Dios.
Llena tu pueblo del fuego de Dios. Llena tu pueblo del fuego de Dios. Llena la iglesia del fuego santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, descienda la gloria del cielo, descienda tu presencia en este lugar. Señor, usa la iglesia, desciendan milagros, desciendan señales, prodigios de Dios. Manda la presencia de Dios a la iglesia, Dios, manda tu presencia. Señor, manda tu fuego, Señor, que haga un despertar espiritual en la iglesia, un despertar de Dios sobre la iglesia. Despierta el poder de Dios sobre la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, despierta la iglesia con el poder de lo alto. En el nombre de Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Eleve sus ojos a Jesucristo. Ven pronto, Cristo amado, ven pronto. Ven pronto, Cristo amado, ven pronto. Señor, te amamos con todo el alma, con todo el corazón. Glorificamos el nombre de Jesús. Tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Eres el único digno de nuestra adoración. Ven pronto, Señor Jesús. Ven a buscar a tu iglesia. Ven a buscar a la iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo amado. Derrama la gracia, derrama la gloria del cielo. Rusha la bala 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 celele, la bala 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 celele. Yure bere 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 canta la bala bala bala. Te alabamos, te glorificamos. Te glorificamos, Cristo amado, te glorificamos. Rusha la bala 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 canta la bala y seré. Llena la iglesia del fuego, del poder de lo alto. Llena la iglesia de la unción del Espíritu Santo. Levanta tu pueblo, levántalo en gloria, en poder, Señor. Levanta, a brillar el rostro de tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya.